Buenas tardes para todos mis queridísimos compañeros del Seminario de Psicología Social. Voy pues a hacer esta presentación de una historia breve de nuestro occidente antioqueño, tomando algunos datos que he encontrado en algunos historiadores. Es una panorámica muy general, pero que al menos nos da una idea de la historia del territorio donde vivimos. Se dice que entre la fundación de Antioquia, que fue en el año de 1541, y el poblamiento humano de los territorios de esta región, transcurrieron unos 11.000 años. Los primeros pueblos que se adentraron en el centro de Antioquia eran recolectores y cazadores que vivían de lo que la selva y los ríos, las aguas les ofrecieron. Lentamente se convirtieron en pueblos sedentarios que vivían de la agricultura de sitio y huerta, fertilizando los suelos empobrecidos. Hacia el cuarto y quinto siglo de nuestra era cristiana, los pueblos nativos de esta región dejaron de depender de la vegetación forestal y comenzaron a depender paulatinamente de la minería gracias al descubrimiento del oro y también pues de las artesanías que con él fueron fabricando, y eso trajo pues unos cambios digamos laborales, pero también culturales, porque se convirtieron en comerciantes de largas distancias, porque comerciaban y llevaban sus productos hacia el río Penderisco, que está por lo que hoy es Urrao, hacia el Atrato, hacia el río San Juan, o hacia el sur del río Cauca, lo que hoy llamamos pues nuestro Pacífico colombiano, o hacia el río Sucio y el Urabá, e incluso hacia los pueblos zenúes que están ya en el nordeste de Colombia. El oro pues se convirtió en un medio de intercambio, tanto intrarregional como interregional, y también pues en la materia prima para plasmar la belleza de su alma a través de la orfebrería. Trajo claramente un cambio cultural muy grande, porque las unidades familiares dejaron de ser agricultoras y recolectoras y se fueron convirtiendo en artesanas. Pero este boom, digamos, de la minería y del oro hizo que la economía de esta región de Antioquia, que hasta el momento contaba poquísimo, pues se volviese más competitiva si comparada con los pueblos circunvecinos. La riqueza dejada por el comercio hizo posible el surgimiento de las jerarquías sociales, cacicazgos, y la población, digamos, se dividió en esta época en dominadores y dominados. En esta época del gran comercio del oro, porque hay que tener en cuenta que según los historiadores, estas tierras del occidente nunca fueron, digamos, tan fértiles, y por ello obtener aquí los productos esenciales para la vida, para los pueblos aborígenes, no siempre fue fácil. Por ello, cuando encontraron el oro, encontraron la materia que les permitió, digamos, exportar oro e importar de otros grupos lo necesario para sobrevivir. Y entre las cosas que, digamos, importaron también esclavos. Y los esclavos fueron desempeñando un papel muy importante en el crecimiento económico, bien sea porque los ocupaban en orfebrería, bien sea porque los ocupaban en el comercio, en llevar el oro hacia y traer después las mercancías. Así pues, en esta época, digamos que las
comunidades de aborígenes en esta zona aumentaron la producción y aumentaron la riqueza. Y la disponibilidad de los bienes esenciales que eso trajo hizo que se aumentase también la población y que se transformasen incluso un poco las casas, que aumentaron de tamaño, como se puede ver por descubrimientos arqueológicos. Esto pues digamos en cuanto a nuestros orígenes un poco prehispánicos, porque llega siglo XVI, llega la conquista, el descubrimiento y la conquista española también de estas tierras del occidente antioqueño. El proceso de conquista de esta zona de Colombia llegó desde el sur, como parte de la avanzada de las huestes de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, que fue subiendo. Estos hombres de Pizarro al mando de Sebastián de Belalcázar comenzaron la conquista de sur hacia el norte, utilizando pues la posibilidad de seguir el río Cauca. Fundaron a Popayán, que se convirtió un poco como en el centro de estas expediciones. La expedición que, digamos, descubrió estas tierras por parte española fue la que comandaba Jorge Robledo, iniciada en Cartago, y que subió río Cauca arriba, pero siguiendo la margen izquierda, o sea, no siguiendo la margen izquierda, o sea, la cordillera occidental, sino que subieron por la margen derecha, o sea, por la cordillera central, pasando por los territorios que hoy hacen parte de los municipios de San Pedro, Belmira, Sopetrán, Olaya, Liborina y Sabana Larga. Incluso continuó su camino hacia el norte y pasó, digamos, el río en un punto llamado Ruy Díaz, que se cree estaba entre Buriticá y Sabana Larga. Allí fue donde vino a cruzar el río y a internarse en las montañas del occidente antioqueño. Pero sabemos que la expedición de Robledo concluyó a finales de 1541 con la fundación de la ciudad de Antioquia en el Valle de México y con su viaje a España en 1542. En cambio, el descubrimiento del territorio del departamento de Antioquia fue llevado a cabo por Francisco Cesar en una expedición que salió de El Urabá en los años 1536 a 1537. Al año siguiente, en 1538, se efectuó también la expedición de Juan Vadillo, que atravesó de norte a sur todo el occidente colombiano y que entre nosotros es tristemente célebre por haber llevado a cabo el saqueo de Buriticá y pues en un crimen gravísimo haber quemado vivo al cacique de la comarca. Quienes han ido a Buriticá ven que ahí está la estatua del que se cree sea el cacique Buriticá, que habría sido pues quemado vivo por la expedición al mando de Juan Vadillo. Así pues que lentamente el eje trazado por el río Cauca se fue ocupando por un grupo de nacientes ciudades. Cartago, fundada en 1540, Anserma en 1542 y Santa Fe de Antioquia en 1541, la ciudad de Antioquia. Ahí hay un problemita histórico ya un poquito más profundo, que una cosa fue la ciudad de Antioquia y otra la villa de Santa Fe. Uno de mis profesores, el padre Benjamín Pardo Londoño, escribió este librito que se llama precisamente La ciudad de Antioquia y la villa de Santa Fe, donde estudia un poco esa situación. En estas ciudades que fueron fundando los españoles, pues se concentraron los componentes sociales europeos,
como la burocracia real, la iglesia, los hacendados, los comerciantes, que hicieron de estas ciudades como el centro de territorios muy vastos. La actividad principal pues era la minería. Para nadie es un secreto que los españoles caminaban oliendo el oro y buscando el oro, y que lo que los atrajo hacia esta parte fue precisamente la búsqueda de las minas de Buriticá. En los siglos en los siglos XVI y XVII, el occidente colombiano se desarrolló poco en agricultura porque la economía se concentró en la minería, y las cuencas del río Cauca fueron controladas por los españoles, que la recibieron como pago por la lucha contra los indios rebeldes, como aquí este territorio de Olaya. Se lo titularon a un español que, digamos, entre comillas, derrotó a los indios de la época, que habían hecho unos actos de sublevación. Algunos historiadores anotan que los habitantes nativos del occidente colombiano no habitaban las tierras por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar, porque las consideraban calientes y malsanas. Y eso significa que estas tierras eran vistas como tierras de nadie. Por ello, cuando los encomenderos los forzaron a bajar para trabajar en los hatos de ganado que estaban por aquí en las orillas del Cauca, pues muchos indígenas se resistieron o se enfermaron. Siguiendo un poco más adelante en el tiempo, pues en los siglos XIX y XX se llevaron a cabo aquí en nuestra región del occidente antioqueño los procesos de la colonización, llevados a cabo por una población mestizo blanca. Los indígenas fueron, digamos, reunidos en resguardos. Fue famoso el resguardo de San Carlos Borromeo en Cañas Gordas, que reunió un poco a todos los indígenas de esta zona, que eran de la etnia Embera Catío. Pero la colonización fue avanzando. Las tierras de los resguardos indígenas lentamente se volvieron un bien comercial, eran un bien comunal, pero se fueron inventando el modo incluso legislativamente de convertirlas en tierras vendibles. Eso porque, digamos, los intelectuales y las élites políticas de la época pues miraban a los indígenas como un remanente de tiempos antiguos que lentamente había que civilizar o liquidar. Hubo en esa época, siglo XVIII y XIX, inicios del XIX, hubo en esta zona, digamos, como dos tipos de indígenas. Los indígenas que estaban en los resguardos, que eran, entre comillas, un poco más civilizados porque vivían en contacto continuo con los llamados civilizados, y en cambio los indígenas que no hacían parte de los resguardos, que estaban un poco más internados en la selva. Tanto los indígenas de resguardo como los que no estaban en resguardo pues fueron blanco de la llamada expansión del progreso que se pregonaba entonces, y fueron sometidos a procesos de racialización, civilización, evangelización, porque representaban la figura infantil que necesitaba del cuidado del Estado, y por ello el Estado pues dictaba leyes de desintegración y repartimiento de los resguardos, o patrocinó, digamos, la evangelización de parte de la iglesia, porque vio también en ella pues un mecanismo de civilización. Efectivamente, a inicios del siglo XX, tenemos aquí en este occidente antioqueño, digamos, dos impulsos evangelizadores muy fuertes que marcarán la identidad católica de la zona. El primero es que está iniciando a inicios de 1900, está iniciando su obra nuestra santa colombiana Santa Laura Montoya, que la inicia precisamente aquí en el occidente antioqueño, en las zonas indígenas de Dabeiba, Murrí, o sea, Frontino adentro. Y también
a inicios de siglo se crea lo que se llama la prefectura apostólica de Urabá, que tenía como base, digamos, Frontino, y que estaba a cargo de los carmelitas, quienes eran los grandes evangelizadores del occidente antioqueño y de todo el Urabá. Esta es un poco a grandes rasgos nuestra historia del occidente antioqueño. Generalmente se suele distinguir en la época precolombina lo que se llama la civilización de la piedra, cuando nuestros aborígenes hacían eras con piedras para cultivar lo necesario para su sustento. La civilización más tardía, ya a inicios de la era cristiana, la civilización del oro, cuando, como digo, descubrieron el oro e hicieron de él pues el producto comercial que les dio una economía avanzada, que hizo que se fuese transformando incluso la misma cultura. Como dicen los historiadores, en la época de la civilización de piedra, la gente vivía en casas pequeñas, y cuando enterraban esos muertos, enterraban las cenizas en unas urnas muy bonitas y las enterraban en casa, debajo de la casa, por ejemplo, porque tenían esa visión, ¿no? Que así como la semilla se entierra en la era y de ahí renace la vida, pues ellos, y las eras eran abonadas con ceniza. Así ellos creían pues que enterrando un poco la ceniza de esos muertos renacerían a la vida. Y en la civilización del oro, en cambio, como digo, se crea un comercio de grandes distancias, y por ello ya no entierran en la casa, sino que entierran en las montañas, más cerca del cielo, y entierran ya a sus seres queridos con cosas necesarias para el viaje, ¿no? Porque ya tienen la visión de la muerte como un viaje a. Llega la época de la conquista española, como bien la conocemos, y los procesos de colonización, civilización y evangelización, pues que fueron creando los pueblos del occidente como los tenemos hoy. Buen estudio para todos.